días. Vamos, buenos días. Vamos de vuelta, pues. A ver, una vez que identificamos estos elementos que tienen que ver con la elasticidad, es que, ¿no? Se nos empiezan a clarificar cosas. Allá habíamos visto, ¿no? El precio de equilibrio, luego que algunos factores asociados a la subida o bajar los precios que pueden ser ajenos a lo económico, ¿no? Hablamos de todo, desde la inseguridad, las limitaciones gubernamentales, ¿no? Los gustos de los consumidores, ¿no? Y luego esto cómo se refleja en este concepto que está aplicado a la elasticidad precio de la demanda. Em, para cerrar este asunto de la elasticidad, por supuesto que no el tema de la microeconomía, em, vamos a ver, em, digo, somos poquitos pero suficientes, ¿no? Piensen en que todos piensen en un ejemplo de un producto que sea elástico, elástico en términos económicos, ¿no? Y uno que sea inelástico o poco elástico, que se impacte poco, puede ser. Los leo, los escucho como quieran. ¿Manzana? La gasolina. Bueno, ese es un punto, ¿no? No importa que tanto suba o baje el precio de la gasolina, pues no podemos dejar de consumirla. Ese está bien, Alexis. Eh, ¿Y uno elástico? La carne de res está buena, ¿no? Como en el elástico, ¿verdad, Danielu? Em, pues porque si sube mucho, ¿no? Se reduce el consumo. Em, sí, o sea, pues a la larga, ¿no? La gente va adaptando, de hecho, al consumo de otras cosas, ¿no? Pues justo por el incremento, bueno, de la carne de las proteínas en general, ¿no? Porque no solo la carne de res, ¿no? También la carne de puerco ha subido de precio, el pollo ha subido de precio, ¿no? Pero unos han subido menos que otros, entonces de manera comparativa, ¿no? Algunos pues se quedan con, ¿no? Empiezan a absorber el consumo. Lo que pasaba con los refrescos y los dulces, de manera similar. ¿Qué fuente de proteínas creen que termina absorbiendo el mayor consumo? O sea, dijo bien Nanilu, la carne de res es de lo más elástico, ¿no? Porque o sea, es muy consumida. Durante los incrementos de precio se ha visto reducido su consumo. ¿Qué otras fuente de proteínas, perdón, ven ustedes que se absorban el consumo, o sea, la gente cambie, o sea, la carne de res, el pollo, el puerco, el propio pescado, bueno, el pescado pues, por sí se consume poco, por esta proteína? Sí, también inelástico, el petróleo, aniluvien, el arroz y el frijol terminan siendo, o sea, si es para responder mi pregunta de las proteínas, sí, una parte se sustituye por eso, y otra parte por huevo, que también sube de precio, pero bueno, es un poco más barato. Em, el arroz y el frijol tienden a ser bastante eh, peculiares, ¿no? Porque eso es como la gasolina, ¿no? Aunque suban mucho de precio, de todos modos lo consumimos. Em, porque es que o sea, piensen que los productos que son inelásticos
tienden a ser aquellos que no podemos sustituir. O sea, ¿con qué sustituimos por ejemplo, la gasolina o el petróleo o el propio arroz y los frijoles, ¿no? Está más complicado. Por ejemplo, Ya no tienes, ya no hay. Pues, a ver, es una muy buena pregunta. El jamón puede ser a ver, que se sustituya en términos de ya no se... em, no tengas que sustituirlo, pero tampoco, o sea, puede ser que tengas otras cosas con las cuales... o sea, no tiene que ser uno equivalente, o sea, es decir, no tiene que ser uno del mismo tipo. O sea, puede ser em, que consumas otras cosas. Por ejemplo, entre los embutidos, el jamón, aunque es de lo más popular, incluso hay cosas más baratas que el jamón, ¿no? O sea, hay salchichas más baratas, mortadela también es más barata que el jamón, que termina siendo un producto con el cual sustituirlo. El huevo está más difícil de sustituir porque es una fuente de proteínas, ¿no? De muy buena calidad, ¿no? Comparada con otras cosas. Y es de lo más barato. No es lo más barato, ya lo sé, pero al menos de lo más barato, ¿no? O sea, entre salchichas muy baratas o huevo, pues prefieran huevo siempre, ¿no? Claro, está muy caro. Me quedé, fíjense que el otro día que fui a la tienda, me acordé tanto de ustedes, cuando tuvimos esta clase en el semestre, y decía yo, no, en mi casa el huevo no está tan caro, no había subido tanto, ¿no? Ustedes ya me han dicho, no, profesor, ya está como arriba de 30 pesos, algunos me dijeron. Y yo no lo creía porque por mi casa todavía no. Y hace poco que fui a comprar huevo, ¿no? Muy confiado, por supuesto, en lo que yo les había dicho. Pues casi me voy de espaldas, ¿no? Igual acá ya está el precio, luego ya está en 35, no sé en sus casas en cómo esté. Em, pero, pues ahí está em, o sea, sí, justo, ¿no? Ya se estandarizó. Cuando platicamos de esto en el semestre, que era como no, octubre, finales o noviembre, acá todavía no estaba tan caro. En algunos lugares ya tenía este precio. Entonces, fíjense, sin pensarlo, ¿no? Ahí hubo un incremento del precio, pero no una disminución asociada a la demanda, porque si no, lo que decía Alexis, pues si no, ¿con qué lo sustituirías? O sea, si no, o sea, si el precio del huevo siguiera subiendo, pensemos, ¿no? ¿Por qué lo cambiarían? ¿O tienen algún artículo por el cual creen que se pueda cambiar el huevo? Esa sí fue la pregunta más complicada que los de mis exámenes, oiga. No, a ver, está difícil, ¿eh? Porque o sea, no es una respuesta fácil. Hay una... em, ajá, pero a ver, o sea, el punto, fíjense, o sea, Anilú tiene razón, ¿no? Hay algunos productos, ¿no? Como el amaranto y la avena, que podrían dar nutrientes similares al huevo. El punto es su elaboración, o sea, piénsenlo, yo por eso defiendo mucho el huevo, pero claro, y debería de bajar de precio también, creo lo mismo, ¿no? Lo versátil que es, o sea, cuántas cosas pueden hacer con huevo, lo simple que es para cocinar comparado con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para preparar amaranto y avena hay una serie de pasos que hay que seguir. Son un poquito más complicados que los del huevo, ¿no? O sea, un huevo de hecho lo puedes echar en una sartén. Usted puede tener muy poca habilidad para la cocina y hacer un huevo no cuesta tanto trabajo, ¿no? En cambio, cocer amaranto o prepararlo em, para consumo, para que no nos queden solo polvito, ¿no? Como el de la que luego viene la granola, bueno, pues tiene su ciencia, ¿no? Digo, hay que reconocerlo, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? Quinoa, que es un primo del arroz, solo que esté redondo, también funcionaría, pero igual es complicado de cocer como el arroz, ¿no? O sea, se puede, pero tiene su ciencia. Eh,
pues todos esperamos a que más bien no, probablemente el huevo no baje de precio, pero sí que los salarios suban lo suficiente para que el huevo siga siendo una fuente de proteínas bastante asequible, porque accesible es, ¿no? O sea, está disponible pues en casi cualquier lugar de la ciudad sin problema, pero que sea asequible, o sea, que se pueda consumir, o sea, que se pueda pagar más bien, ¿no? Bueno, entonces eso por la elasticidad precio y la demanda, ¿no? Creo que quedó claro. Fíjense, para cerrar con el asunto de los mercados, eh, a ver, una cosa que supone, digamos, el modelo, pues que el modelo es una, ya lo dijeron, ¿no? Lo respondieron muy bien la mayoría. Bueno, con ustedes creo que todos los que leí, todos, este, un modelo dijimos que representaba, ¿no? O sea, una representación, ¿no? Con un número de variables reducidas que nos explicaba un fenómeno económico. Entonces, nuestro modelo de flujo circular es un modelo económico y el modelo que supone reducir los mercados a oferta y demanda tienen tras de sí, para que el modelo funcione, un supuesto que es difícil, ¿no? Es el supuesto de la competencia perfecta. ¿Qué quiere decir competencia perfecta? ¿No? Se van a reír de las características, pero está bien. Uno, que las decisiones individuales de los oferentes o de los demandantes no tienen impacto sobre la oferta agregada o la demanda agregada. O sea, que la decisión de un solo agente no puede definir qué sucede. O sea, si ustedes deciden no comprar huevo o, o lo que dije yo del aguacate, ¿no? O cuando sube mucho de precio, deciden que ya no, o sea, comprarlo aunque esté más caro, eso no modifica en general las condiciones del conjunto de la demanda o del conjunto de la oferta, ¿no? Ese sería el ideal, ¿no? Tanto para los consumidores como para los productores. O sea, que si Bimbo decide dejar de hacer pan, pues eso no impacte el mercado del pan procesado en México. Ahora, ¿ustedes creen que eso sucedería? Si Bimbo decide mañana, así mañana irse a huelga porque le cae muy mal antes, ¿no? Los niños de Bimbo son muy anti 4T. Digo, estemos o no de acuerdo, al menos es un hecho. Si deciden un día parar, ¿creen que eso tendrá o no tendrá un impacto en el mercado? Mm, Sí, ¿no? Pues estaría difícil que es un competidor grande. Pero a ver, de esas cosas es justo, eso es lo opuesto a la competencia perfecta, ¿no? Claro, pues imagínense, o sea, ¿alguien se ha puesto a pensar, Bimbo, cuántas marcas controla de pan procesado? Bueno, más bien se las voy a preguntar al revés. ¿Alguien conoce alguna marca de pan procesado? O sea, que no sea el pan de la panadería de su colonia. eh, que, eh, que no sea hecho por Bimbo. A ver, alguien. Eh, Debo desmentirlos, pero ¿qué creen? Tía Rosa también es de Bimbo. Sí, cuando no lo crees, Eduardo, Tía Rosa también es de Bimbo. Marinela también es de Bimbo. ¿Quién da más? Sí, a ver, está difícil, ¿eh? O sea, digo, es una pregunta de esas, las preguntas que no nos hacemos, pues casi, a ver, nadie, lo que pasa es que como ni siquiera hay un competidor lo suficientemente grande como para ponerse a Bimbo, es que nadie ha denunciado a Bimbo por prácticas monopólicas, pero todo, o sea, lo que ustedes se imaginan, bueno, hasta Wonder, que en otros países era una marca independiente, en Estados Unidos pues, es una marca independiente hace mucho tiempo, pues, pero, eh, Wonder también en México es distribuido por, es que hay marcas
que no necesariamente eran de Bimbo, pero Bimbo se volvió su distribuidor. Entonces, tiene un control del mercado no solo porque produzca el pan, sino porque también lo distribuye. Miren, por ejemplo, yo como este que es como de renombres más grandes, Orowet. Igual en otros lugares pues es una marca propia, pero en México es un pan distribuido por Bimbo. Entonces, si Bimbo un día decide decir, no voy a vender pan, o sea, un solo día, y sacrificar sus ganancias de ese día, es suficiente como para echar a perder el mercado del pan en México, ¿no? Quién sabe si las panificadoras tradicionales, ¿no? Sean capaces de absorber la demanda de pan, ¿no? Porque pues piensen cuántas familias, ¿no? Pues, ya vieron todos los productos que tiene Bimbo, ¿no? ¿Cuántas familias consumen, pues no a lo mejor pan de panificadora, sino de unas galletitas de marinela, unas conchas de tía Rosa, unas donitas Bimbo, o sea, todos los productos asociados a Bimbo? Quién sabe si las panificadoras tengan capacidad para surtir a todos los que no podrían comprar productos, ¿no? Está interesante la discusión, ¿no? De este punto, ¿no? De que un solo agente no sea capaz de modificar el conjunto de la oferta o de la demanda. Pero si eso sucediera, sería competencia perfecta, pero vemos que hay muchos mercados donde no sucede, ¿no? De hecho, el del pan en México es uno de ellos, pero hay otros, ¿no? Luego, la segunda característica de un mercado perfecto, bueno, un mercado de competencia perfecta, perdónenme, es que haya bienes homogéneos. Decimos que hay bienes homogéneos cuando hay en un mercado suficientes productos que puedan sustituir unos a otros. Regresemos al ejemplo de hace rato del huevo, ¿no? Ese es un buen ejemplo, ¿no? Em, por ejemplo, un sustituto del huevo que no es tan complicado es el tofu. Un problema en México es que si pasa lo que pasa, ¿no? Es difícil que consigamos tofu porque es poco accesible, no por el precio, sino porque no se distribuye mucho en el país, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pensemos en bienes homogéneos como estos que fácilmente permiten sustituirse unos a otros. Con los embutidos les dije, es muy fácil, eso sí son bienes homogéneos, ¿no? Puedes no comer jamón, pero puedes comer salchichas, mortadela, pastrami, salami, ¿no? Ahí hay varias opciones, ¿no? Unas más baratas, unas más caras, pero bueno, hay una manera de sustituirlos, ¿no? Aportas más o menos lo mismo. Em, Hay mercados donde no tenemos bienes homogéneos o servicios homogéneos, ¿no? Regresemos al asunto del transporte público en la ciudad. Y de hecho, ya vimos el ejemplo. ¿Qué pasó cuando no hubo metro en la Ciudad de México? ¿Teníamos bienes homogéneos para sustituirlo? ¿Serían los camiones? ¿Esos serían? Pero fueron suficientes. A ver, eso es un buen punto, Alex. O sea, parecería, ¿no? Que los camiones. Pero las rutas existentes fueron suficientes o hubo que crear rutas adicionales porque no hubo metro. Justo, Anilu, ¿no? Bueno, usaron hasta turibuses. Si vieron las noticias, digo, que no sé si les tocó a ustedes cerca de su casa, que en la ruta de Indios Verdes a, no me acuerdo si el Metro Hidalgo, creo que sí era ese, usaron turibuses porque no se daban abasto, usaron patrullas, usaron todo lo que tuvieron. O sea, o sea, es decir, sin el metro de la Ciudad de México sería un caos de verdad, no un caos, no es nuestro caos diario, estamos acostumbrados, ¿no? Eh, Porque no hay manera de sustituirlo. Ese es un mercado donde no hay un bien homogéneo. Y ya lo vimos, ¿no? A ver, durante años, ¿no? La verdad es que es cierto. Sobre todo, eh, el PAN en la Ciudad de México, porque esa ha sido oposición en la ciudad históricamente, desde que se fundó el partido del 39, se había quejado de la falta de servicios en la ciudad, ¿no? Y una era que qué va a pasar el día que no hubiera metro. Lo que pasa es que la gente decía, ay, qué catastrofistas, ¿cómo un día que no haya metro? Pues eso nunca va a suceder. Bueno, pues ya pasó y le digo, y
se portaron bastante decentes, creo yo, para luego lo machacones que son, ¿no? Porque sí pasó el peor escenario que ellos dijeron que podía pasar y pasó en el peor de los modos, ¿no? No hubo metro en la Ciudad de México durante una semana, o sea, un metro, o sea, bien, completo las líneas como una semana y luego se empezaron a restaurar, ¿no? Eh, entonces durante una semana fue caótico porque entonces hubo que poner, o sea, retirar autobuses de algunas zonas que tienen poca gente. Entonces, fíjate, desatendimos una zona de la ciudad para tener las rutas principales. El turibús que no funciona no pasa nada. Pero lo que dice Anilú, que tuvimos que usar hasta patrullas para mover gente, eso habla de lo poco preparados que estamos en ese mercado, en el del transporte masivo de la Ciudad de México, ¿no? No tenemos manera de sustituir al metro. Entonces, que el metro le pase, o sea, de hecho, la prioridad de todas las administraciones debe ser esa, ¿no? Que el metro sea funcional, siempre, o sea, se tenga mantenimiento, ¿no? Ya hablamos en la clase anterior del problema de los bajos precios, ¿no? Bueno, pero pues aún así, tendría uno que pensar cómo le hace para mantenerlo en servicio, porque no hay ahí, por ejemplo, es un ejemplo de un mercado donde no hay competencia perfecta, ¿no? No hay un bien homogéneo que lo sustituya, y el que le padece es el usuario, porque en realidad el gobierno de la ciudad, bueno, pone patrullas y camiones, pero pues la gente que está acostumbrado a sus trayectos, a sus tiempos, pues les compusieron esa semana trayectos y tiempos. Bueno, este punto, el tercero, todos los actores tienen información perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de información perfecta cuando conocemos no solo todos los bienes o servicios que se venden en un mercado. O sea, en un mercado parece que es cualquier intercambio de compradores y vendedores. Eh, Conocemos todos los precios disponibles y todas las condiciones asociadas a esos precios. A ver, no, creo que con ustedes no, he hecho la pregunta, pero funciona ahora. Compras en línea. ¿Quién sí, quién no? A ver, ¿quién sí y quién han comprado? En línea, Rodrigo. O sea, ropa. A ver, con ropa, bueno, con ambos funciona. Em, ¿Tú crees, Anilu, que si hubieras dependido de las compras físicas para comprarte la ropa que te compraste o los artículos de electrónica que te compraste, hubieras tenido acceso a los mismos precios? Eduardo vende aparatos de ejercicio, ¿no? Está bueno también. Bueno, bien, incluso al revés. Lo que dice Eduardo, ¿no? Bueno, a ver, los que somos los que participan como consumidores, ¿no? O sea, Anilú y Rodrigo. em, ¿Sienten que en línea tuvieron un mejor precio que lo que hubieran conseguido en una tienda física? Sí, ¿no? A ver, ahí hay una diferencia siempre, ¿no? De cuánto hay Sí, exacto, pero a ver, y no solo, o sea, hay un montón de factores asociados, ¿no? Por el cual a veces las cosas son más baratas en línea. Inclusive, aunque la misma tienda, o sea, la misma tienda tenga, o sea, tienda en línea y tienda física. Y el punto es que, pues, no está pagando salarios, ¿no? O sea, no está pagando el salario de los vendedores, del gerente, del de vigilancia, ¿no? La renta.
pues, está en línea, ¿no? Entonces, esto pues a los consumidores nos da la posibilidad de escoger productos que probablemente si solo dependiéramos de las ventas físicas no tendríamos. Ahora, en el caso de Eduardo que nos está hablando en su calidad no de consumidor, sino en su calidad de oferente, que él ofrece cosas, ¿no? Ya nos dijo, ¿no? Equipos de ejercicio. En tu caso, Eduardo, si vendes cosas, los equipos en línea, eh, ¿cómo decirlo? ¿Sientes que conoces mejor a tu competencia buscando en línea, ¿no? Otras opciones que parezcan a lo que ustedes venden? O eso uno. Y dos, si fuera físico, ¿la conocerías igual a tu competencia? Nos vemos, Anilu, cuídate. ¿Qué piensas, Eduardo? ¿Conoces mejor a tu competencia cuando vendes en línea o crees que sería igual? ¿La conocerías igual si la vendieras en físico? Fíjate, Eduardo nos acaba de dar una muy buena lección de qué es esto de la competencia perfecta. Gracias a que Eduardo puede estar monitoreando el precio de su competencia, fíjense nada más, eh, puedo notar que a pesar de que subieron los precios de los insumos, ¿no? Los insumos es todo lo que utilizamos para fabricar un bien, eh, y vio que eso tuvo reflejo, ¿no? En el precio de la competencia, eh, él pudo diseñar una estrategia, él y su familia, porque me acuerdo que nos contó que él y su familia se dedicaban a fabricar aparatos de ejercicio, eh, pudieron, ¿no? Hacer ahí una estrategia para mantener el precio y entonces, pues, ¿no? Frente a otros, pues, Eduardo puede decir, bueno, pues sí, pero nosotros tenemos esto, ¿no? O al menos mantuvimos el precio, ¿no? No subieron con el año o con la subida de los insumos. Eh, bueno, eso también es competencia perfecta, ¿no? Es tener información perfecta, porque fíjense, no solo para el caso de los consumidores que veamos dónde está más barato y así, también para entre los competidores, entre los mismos oferentes puedan saber en cuánto está vendiendo la competencia sus productos, ¿no? Eh, ¿Por qué suben los precios? Fíjense, para Eduardo esto es fundamental. ¿Por qué suben los precios? Eh, Suben por los insumos pueden conseguir en otro lugar más barato, sí, claro, entonces tienes información de dónde conseguir insumos más baratos, o qué otros, lo que dice Eduardo, ¿no? ¿Qué otros extras le puedo dar al producto a diferencia de lo que vende mi competencia para que los míos sean más atractivos? Bueno, de esto habla la competencia perfecta, en el rubro de información perfecta. Em, Decimos que hay libertad en la entrada y salida de la industria, o sea, em, más o menos, ¿no? No hay grandes restricciones para que alguien decida entrar a un mercado a vender sus productos o servicios y viceversa, tampoco sea tan complicado retirarse del mercado. Eh, ¿Han seguido la historia de lo que le ha pasado a Interjet ahora con el confinamiento? A ver, si se han dado cuenta, Interjet es un buen ejemplo de cómo en México el sector aeronáutico no es un sector de competencia perfecta por este punto. O sea, ha pasado por todas, ¿no? Interjet, no hicieron pago de algunas cosas hace tiempo, o sea, no ahora con el confinamiento. Con el confinamiento se agravaron las cosas porque pues esperaban que este año tuvieran bueno, el 2020 tuvieran una facturación más o menos decente, no lo tuvieron por el confinamiento y pues les empezaron a cancelar servicios, les empezaron a cancelar
el uso del combustible, el uso de las terminales aéreas, aunque no lo crean, hay que pagar por utilizar los aeropuertos y pues básicamente están inoperables. Ahora, fíjense, los dueños de Interjet, ¿qué tan fácil o qué tan difícil pueden cerrar la empresa? ¿Por qué no la han cerrado? Vamos, o sea, porque la empresa sigue operando. ¿Por qué creen que no? O sea, porque digo, ya demostraron que, bueno, no fue, o sea, no fue un negocio amigable, ¿no? Por muchas razones. Este, ahora, justo eso, o sea, tiene que pagar todo lo que debe, ¿no? Bueno, además todo lo que debe no solo son los impuestos, los salarios, porque además los trabajadores pues, no se pueden quedar ahí chiflando en la loma porque Interjet canceló, nos cerró, los proveedores, o sea, es decir, fíjense todo lo que hay que hacer para cerrar una empresa. Normalmente nos quejamos, ¿no? De lo que cuesta abrir una empresa. Bueno, también cerrarla implica una serie de cosas que están asociados por un lado hay que hacer pagos, ¿no? Para cerrar bien, o para cerrar inclusive, ¿no? Eh, y dos, una serie de trámites, ¿no? Para concluir tus obligaciones con Hacienda y otras, ¿no? Es decir, uno no puede abrir así como uno no puede abrir un negocio en un día, tampoco lo puede cerrar en un día, ¿no? A pesar de que sea tan complicado tu mercado como por lo que ahora le está pasando a Interjet. Por eso Aeroméxico, que anda en las mismas, o sea, pues padeciéndole porque no hay ingresos em, por la limitación de los viajes por el confinamiento por COVID, está haciendo todo lo posible para no quebrar. O sea, no solo por el interés de los dueños de mantener sus inversiones, no, porque incluso saben que cerrar es peor que estar en números rojos. Porque estar en números rojos te permite pues, tener alguna entrada y renegociar, pero cerrar implica que tienes que hacer una serie de cosas que es todavía más complicado. Entonces, ahí está Aeroméxico, renegoció el fin de semana, en la semana su contrato con los pilotos. Fíjense, o sea, noten lo importante que es entender que es más difícil cerrar que operar en números rojos. Los pilotos aceptaron una reducción de su salario del 5% por los siguientes 4 años para mantener a la empresa viva y entonces no perder su fuente de empleo. O sea, solo noten lo complicado que es que una empresa salga del mercado. O sea, que una que entre ya sabemos, ¿no? Es complicado, los trámites, la inversión, saber si te va a ir bien. Bueno. Pero también salir del mercado es muy difícil, ¿no? Y fíjense, o sea, los propios trabajadores aceptan una reducción de salarios con tal de que la empresa no cierre y luego qué hacemos sin el trabajo, ¿no? Es serio eso. Bien. Y luego, este es el punto creo que más complicado de la competencia perfecta, ¿no? El último. El único modo en que las empresas pueden incrementar sus ingresos es disminuyendo sus costos. O sea, este es el escenario ideal de toda la competencia perfecta. Que pase lo que pase, una empresa está enfocada en cómo disminuir sus costos y con eso incrementar sus ingresos antes que subir los precios. Porque se entiende que la subida de precios no la debería determinar una empresa, sino las condiciones del mercado, ¿no? Entonces, yo para asegurarme de tener cada vez más beneficios, ¿no? O sea, no solo incrementar mis ingresos, tener cada vez más beneficios es disminuyo mis costos. En algunos mercados esto se ve fácilmente, ¿no? Ya hice yo el ejemplo de las televisiones con ustedes, ¿no? Cómo las televisiones fueron abaratando costos y fueron con los años bajando de precio, aunque parece que no. O sea, a lo mejor ustedes dirán, pero pues no vemos cómo. Bueno, pues sí, ya les conté. Pasamos de que las televisiones de pantalla plana costaran 120,000 pesos a hoy que te puedes comprar una televisión, la más barata como en 4 5 mil pesos, la más cara como en 30,000 pesos. Bueno, ya no cuesta 120, ¿no? Em, Esa es una manera en la cual se disminuyeron los costos, ¿no? Y entonces, claro, fíjense, no es que las empresas de televisiones estén perdiendo dinero en comparación con los años 90, al contrario, están ganando más, porque han reducido tanto sus costos que sus ingresos y luego sus beneficios han aumentado. Ahora, eso no sucede en todos los mercados. Por ejemplo, regresemos al asunto del huevo. El asunto del incremento del precio del huevo parece estar vinculado
más al deseo de los productores de huevo de incrementar sus ingresos, Estoy muy bien. que a que verdaderamente hayan subido los costos del huevo. O sea, las gallinas, digámoslo así, siguen costando lo mismo. El alimento para gallinas sigue siendo más o menos el mismo precio, o sea, no ha incrementado el precio del maíz ni de otros granos con los cuales se alimentan las gallinas. Entonces, no se explica por qué sube el precio del huevo, ¿no? Pues la gasolina no ha subido de precio, como para decir, bueno, subió el precio de la gasolina y luego cómo trasladamos los huevos de un lugar a otro, ¿no? En fin, es es un asunto de pensarse. A ver, cuando falta alguno de estos elementos, tenemos un mercado con competencia imperfecta. Y la competencia imperfecta tiende a beneficiar a alguno de los extremos, a los consumidores o a los productores, distribuidores, ¿no? Y eso hace que todo lo que vimos, ¿no? De la ley de oferta y demanda, la elasticidad precio de la demanda y otros asuntos, no funcionen o no funcionen correctamente. ¿No? Eso es lo que se llama distorsiones en el mercado, ¿no? Eh, casi todos las economías de mercado y las economías mixtas, ambas, eh, tienen entidades públicas que se encargan de regular el asunto de la competencia, porque nos interesa que no haya distorsiones mayúsculas, ¿no? O sea, piensen en el asunto que dije de Bimbo. O sea, ¿qué pasa cuando tienes un mercado donde un solo oferente puede determinar todas las condiciones del mercado? Porque pues el día que Bimbo se aburre, ¿no? Y cierra, pues pone en riesgo al conjunto, ¿no? De la economía. ¿No? Qué curioso, ¿no? Bimbo, uno pensaría a lo mejor otras empresas, ¿no? Bueno, a ver, ¿dudas de lo que vimos? Creo que no. ¿Preguntas en general? Bueno, empiecen a revisar si quieren las preguntas del cuestionario que es para este viernes y si empiezan a saltar las dudas, aprovechemos si quieren las clases para resolverlas, ¿sale? Nos vemos mañana. Hasta mañana.